Muy buenos días. Para el disclosure, soy investigadora clínica para la compañía Eli Lilly, Sanofi. Los objetivos de esta conferencia es mencionar los métodos de evaluación para la mujer que está en edad reproductiva, revisar los conocimientos actuales de la prevención y diagnóstico de la obesidad, explicar el concepto de lo que es índice de masa corporal y mencionar aquellos indicadores que se miden para ver el progreso de la prevención de la obesidad en las mujeres durante la edad reproductiva. En el pretest, cuál es el BMI para la categoría de obesidad, lo tienen en la preprueba, y cuáles son las complicaciones de obesidad. Pueden conseguir en el internet, en el departamento del Instituto de Salud, la área de sangre y pulmón, un quiz que es bien interesante porque ahí nos podemos ver lo que ha pasado con la distorsión de las porciones en los últimos 20 años. Cuando vemos un muffin hace 20 años atrás tenía 210 calorías. En la actualidad, un muffin, como los que encuentran uno comúnmente en las conferencias, tiene 500 calorías. Y un Caesar salad, que aparentemente es un Caesar salad que uno dice muy saludable, pero hace 20 años atrás tenía 390 calorías, actualmente tiene 790 calorías. Si suman el muffin y la ensalada, van a ver que con eso se cumplió básicamente las calorías que uno necesita en un día. Así que la epidemia de la obesidad es algo que es alarmante porque es un problema de salud pública, es una epidemia y se considera una enfermedad crónica. Ya tiene el diagnóstico y codificación de enfermedad y se puede como tal poner los diagnósticos médicos en la oficina médica. 1 de cada 5 mujeres obesas coinciden, quedan embarazadas al momento de tener obesidad. La etiología de la obesidad es sumamente compleja y muchas cosas no se entienden todavía actualmente. La severidad de la obesidad continúa en incremento y la prevalencia de la obesidad ha llevado a que aumente rápidamente el diagnóstico de diabetes. En Puerto Rico tenemos que el 139.9, las dos enfermedades más comunes es la enfermedad del corazón y la enfermedad de los tumores de cáncer, tumores malignos, la diabetes en tercer lugar, Alzheimer y enfermedades cerebrovasculares. Esto fue para el 2010. En la actualidad, pues ya estamos un poquito más adelantados en el diagnóstico de diabetes. ¿Qué ha pasado con el BMI? El índice de masa corporal, estábamos en 30, poco a poco ha ido aumentando el BMI de obesidad, es mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado y ha ido aumentando y son más las personas que tienen un BMI que llegan ya a 50 como tal. Transcurridos los años, 1.7 millones de adultos tienen ya un BMI mayor de 50 y esto es sumamente alarmante por los riesgos y enfermedades que esto ocasiona. La prevalencia en Puerto Rico de la obesidad para el 2010 es que cuando se compara Estados Unidos con Puerto Rico, tenemos que un 65.60% de la población tiene o sobrepeso o obesidad. Los dos pues son condiciones médicas como tal que hay que tratar desde el punto de vista de prevención. En Puerto Rico, el total de personas que tiene sobrepeso y obesidad es 65.6% para el 2010. Cuando lo estratificamos por edades, por cada década que pasa la mujer, desde los 18 años, que es la edad que ya empieza a tener relaciones sexuales y como tal que la ve un ginecólogo, esta persona, si ustedes la cogen desde el primer momento, ya empieza a tener entonces la prevalencia, empieza a aumentar y por cada década aumenta la prevalencia de sobrepeso hasta llegar a la obesidad, que en la edad reproductiva, 45 años, todavía reproductiva, el 77.7, 77.5% desarrollan y mantienen la obesidad. Así que, ¿cómo se puede prevenir? Los obstetras y ginecólogos son parte importante en la pelea para la prevención de la epidemia de la obesidad. ¿Por qué razón? Porque se considera el médico primario, junto con el médico generalista, el médico de familia, el pediatra, y por lo tanto, entonces, toma un rol muy importante en informar y educar a la mujer de que se debe prevenir el sobrepeso y la obesidad.
Así que se debe hacer entonces un discernimiento y se debe referir toda mujer que tiene al momento de la primera visita, que ustedes identifican que el BMI tiene sobrepeso, deberían referirla a una nutricionista para un programa de control de peso. Así que, ¿cómo entonces contribuyen las enfermedades? La obesidad como tal puede desarrollar la persona diabetes mellitus y un 20% de las mujeres tienen obesidad. La hipertensión, por tener hipertensión, aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de tener entonces preeclampsia, aumenta entonces el riesgo de tener un embarazo antes de tiempo. Hay complicaciones intraparto y posparto con el problema de la anestesia y los riesgos de natimuerto. Entonces, ¿cómo podemos entonces saber? Y tenemos una herramienta que la pueden tener, la pueden hacer un download directamente, pueden hacer un download a su iPhone, buscan directamente, escriben BMI Calculator en Women's y esta gráfica le va a aparecer, lo único que ustedes tienen que ponerle aquí es la estatura, el peso y le va a calcular automáticamente el índice de masa corporal. Las categorías de índice de masa corporal, tenemos que un peso normal debe estar entre 18.5 y 24.9. Sobrepeso de 25 a 29.9 kilogramos por metro cuadrado y el BMI mayor de 30 ya significa que es obesidad. Estas son las referencias. Para buscarlo, lo buscan en National Heart, Lung and Blood Institute y entonces aquí está la referencia www.nhlbi.nih.gov. Cuando la mujer entonces visita a la oficina del médico, debemos entonces estratificar cómo está su peso. Dependiendo de ese peso, entonces le podemos aconsejar, le podemos decir cuánto peso debe ganar si queda embarazada. Y eso ya está estratificado y están las guías como tal. En el www.nap.edu están las guías nuevas, recientes, de la ganancia de peso durante el embarazo. Así que una persona de peso normal, con un BMI normal, antes de quedar embarazada, debería ganar entre 25 y 35 libras, siendo si es un bebé nada más. Pero si tiene sobrepeso, ya lo que puede aumentar es 15 a 25 libras, pero si tiene obesidad son de 11 a 20 libras. Y esto es muy importante, darle ese seguimiento para que se mantenga en control durante el embarazo. Y la primera vez que ella queda embarazada, ahí se refiere a la nutricionista y se pueden hacer entonces los cambios nutricionales desde el comienzo. Así que, ¿qué hizo entonces? En agosto del 2013, el gobierno de Estados Unidos, viendo que esto es un problema ya es una epidemia como tal, publicó, y está en el internet, fue publicado ahora este mes de agosto, y lo pueden buscarlo en Instituto Nacional de Medicina, están todas las guías de prevención que se deben hacer a nivel general. Incluye escuelas, comunidad, gobierno, y también incluyeron a los médicos. ¿Y qué incluyeron a los médicos? Se supone que actualmente se debe hacer el BMI, se debe medir el BMI a toda paciente. Se debe dar consejería de nutrición, por lo menos algo general, por el médico y también de actividad física. Claro, lo mejor sería enviarla a un nutricionista para una evaluación más exacta, ya que pues, estamos regulados, lo de control de peso está regulado en Puerto Rico como tal para los planes nutricionales. Se debe ver entonces cómo está ese peso durante la gestación y también se debe saber cómo está ese peso antes de quedar embarazada y también después de haber dado a luz. Así que estas son las nuevas guías como tales. Entonces, ¿qué es obesidad? Obesidad es el fallo en la regulación del peso. Cuando lo vamos entonces a las leyes de física, ingerimos alimentos, comemos alimentos y hacemos una actividad física, un gasto energético. Pero cuando esa ingesta de alimentos es mayor que nuestra actividad física, ahí es que entonces se gana peso. Como el ejemplo que le di al principio, una ensalada y un muffin, ya tenemos todas las calorías del día para una mujer. Entonces está el otro concepto que se llama obesidad abdominal. Yo puedo tener un BMI normal, pero yo puedo tener obesidad abdominal. ¿Cómo yo hago eso? Yo puedo medirlo a nivel del ombligo y mido la cintura en pulgadas. Si tiene mayor de 35 pulgadas, eso es obesidad abdominal.
Así que la mujer tiene unos periodos bien vulnerables para ganar peso a lo largo de su vida. Su mamá, si tuvo diabetes gestacional, ya la niña o el niño nace con sobrepeso. Sigue entonces en la pubertad, continúa la adolescencia, llega la adultez y en la adultez pues ocurren varios eventos que pueden empeorar el problema del peso, ya sea el matrimonio, un divorcio que haya en ese matrimonio, porque muchas mujeres en el primer año de matrimonio salen tanto a restaurantes, como están todavía en honeymoon extendido, lo que hace entonces que ganan peso 20 o 25 libras en ese primer año sin todavía haber quedado embarazada. El divorcio, y dependiendo del empleo que tiene, si tiene un empleo donde no tiene accesible las comidas y no busca la comida, no se la lleva, pues entonces también puede ganar peso en ese primer año en un nuevo empleo. Y cuando llegamos entonces al embarazo, si no estamos pendientes, que entramos a un embarazo con un BMI que no estaba normal, se gana peso, y entonces cuando se llega a la otra época, que es la menopausia, cuando ocurre a los 51 años, vuelve otra vez, se gana peso, pero a nivel de la área abdominal. Así que entonces este historial hay que recogerlo cuando por primera vez viene una paciente y refrescarlo por lo menos una vez al año si vemos que ese BMI, la tabla, va aumentando de peso. Hay unas influencias ambientales que ya están escritas como tal y están documentadas en estudios científicos donde, por ejemplo, personas que no duermen bien, que no tienen una salud de dormir bien, que lo que hacen es que se levantan, se acuestan a las 6 o 7 de la noche, se levantan a las 2 de la mañana. Y entonces, en ese tiempo, todo está tranquilo y lo que la acompaña es la nevera y la comida. Esas personas pues van a tener un problema también de sobrepeso. Personas que estén tomando medicamentos. Hay ciertos medicamentos, como los medicamentos para la depresión, que sí tienen como complicación médica el ganar peso. También en nuestro estilo de vida. Tenemos un estilo de vida aquí en Puerto Rico donde coge el tapón a las personas a las 5 de la tarde, están en un tapón hasta las 7 de la noche, y hasta ahora que llegan a la casa a preparar los alimentos. Así que entonces la complejidad de la obesidad tiene muchos factores que están asociados. El estigma, los riesgos de la salud como tal. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico somos 100 por 35 y en Puerto Rico casi todos tenemos un familiar que tiene sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, si te invitan a una actividad, ¿qué va a haber? Comida alta en grasa, alta en calorías. Así que entonces, hacemos poco ejercicio, tomamos muchos medicamentos, los alimentos no están accesibles, alimentos saludables, bajos en grasa y bajos en calorías no están accesibles, hay mucho estrés, la conducta y la adicción que hay en Puerto Rico hacia las cosas móviles, movemos muy poco los dedos, nos movemos muy rápido en el carro, dejamos el carro al lado de la tienda, ¿sabe? Que tenemos entonces una vida demasiado muy sedentaria. Pero también se ha encontrado que hay cerca de 100 genes, que es lo interesante, que están asociados a la obesidad en el ser humano. Así que hay cerca de 65 enfermedades médicas, y eso es bien importante que lo tengan, que una vez que ustedes tengan una paciente que tiene obesidad o tiene sobrepeso, sabe que puede tener hasta 65 enfermedades a lo largo de su vida como complicaciones médicas clasificadas en condiciones metabólicas como lo es la diabetes, estructural, pues porque no tienen una agilidad para moverse, inflamatoria, aumenta la osteoartritis también, degenerativa, neoplasia, pues tenemos cáncer, el cáncer de endometrio es más común en la mujer con obesidad, el cáncer de seno, cáncer de cervix, cáncer de matriz y cáncer de colon. Y lo psicológico afecta la vida personal e íntima de la persona con su pareja. Así que un adulto necesita cerca solamente de 800 calorías por día, pero estamos consumiendo entre 2.000 y 2.500 calorías por día, lo que significa que consumimos de 2.5 a 3 veces más comida que la que realmente necesitamos. En la regulación entonces de la neurofisiología de lo que es la obesidad, pues no voy a entrar en detalle en esto, solamente para que vean que tenemos el cerebro, que es el que nos va a estar diciendo la señal de que tengo apetito, de que quiero comer. La grelina la produce el estómago, el GI tract. La grelina es la hormona del hambre. Niveles altos de grelina es lo que nos van a decir tengo hambre, va a señalar al cerebro y el cerebro va a decir voy a comer. Esta interrelación completa que hay
esta interrelación que hay entre las condiciones, entre los diferentes órganos, es lo que ha permitido ser tan complejo el tratamiento de la obesidad, porque incluimos el GI tract, el tracto gastrointestinal, incluimos el páncreas liberando insulina, incluimos el tejido adiposo y el sistema muscular también. Así que las complicaciones médicas para la mujer, tenemos en la piel, puede causar celulitis, las artralgias, el reflujo gastroesofágial, hipertensión, edema, la apnea del sueño, problemas también del área genitourinaria, muchas veces pues tienen problemas con la vejiga urinaria, problemas neurológicos, problemas psicológicos, calidad de vida y endocrino, la diabetes, que es el que más nos preocupa actualmente. ¿Por qué razón? Podemos hacer prevención primaria, a nivel de medicina podemos hacer prevención primaria, no importa que se sea ginecólogo, médico de familia, médico generalista o internista, podemos hacer prevención primaria desde ese primer día que viene la paciente a la oficina. ¿Por qué razón? Porque podemos encontrar a esta paciente en un estado preclínico, todavía no ha sido diagnosticada con diabetes. Podemos hacer prevención secundaria si en ese momento entonces la persona ya tiene diabetes. Y si la persona tiene diabetes y complicaciones médicas asociadas a la diabetes, pues entonces estaríamos haciendo lo que se conoce como prevención terciaria. ¿Qué ocurre con la diabetes? 4 a 7 años antes de que ocurra la enfermedad, que se diagnostique formalmente, hay un fallo de la célula beta. Aumenta la resistencia a la insulina, y entonces ahí se desarrolla como tal entonces la enfermedad. Y vemos entonces que ¿qué contribuye? Cuando cogemos el fasting blood sugar y cogemos entonces el agua postprandial, al principio cuando vemos una glicosilada en 7.3, esa glicosilada, el 30% es el fasting blood sugar, mientras que el 70% es el postprandial. Por lo tanto, esa paciente, usted le va a encontrar un azúcar en 90, 95, 100, y se está bien. Pero hay que darle seguimiento a esa paciente, hay que hacerle otra vez. Si el médico primario solamente es el ginecólogo, hay que estar haciéndolo entonces las azúcares en ayunas en cada visita. Y si tenemos un historial de diabetes en la familia, entonces le hacemos el 2-hour. Así que ambos, tanto la glucosa como el postprandial, contribuyen al aumento en la glicosilada, que es uno de los valores para determinar diabetes. Así que entonces el sobrepeso y la inactividad son uno de los factores actualmente que causan resistencia a la insulina y como tal contribuyen a que entonces ocurra la hiperglicemia, siendo entonces ese exceso de azúcar causando lo que se conoce como una glucotoxicidad. La diabetes entonces es este grupo de enfermedades que están asociados a unos niveles de azúcares altos en sangre, dando como complicaciones médicas derrame cerebral de 2 a 4 veces aumenta, retinopatía aumenta también, enfermedad del corazón de 2 a 4 veces aumenta ese riesgo, fallo renal y amputaciones en las extremidades inferiores. Todo esto lo podemos evitar con una buena alimentación desde la niñez. Así que entonces, esa resistencia a la insulina va a estar dada desde el momento que ocurre la obesidad, ya sea obesidad abdominal o que tengamos un BMI mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. El riesgo de obesidad en la niñez está determinada ya también por el BMI que tenga la mujer durante el embarazo. Si esa mujer ya tiene obesidad durante el embarazo, va a tener también, puede tener entonces un niño que ya tiene macrosomia, que pesa mayor de 4.000 gramos, y entonces va a tener entonces un niño que ya nace obeso y desde ahí empieza el problema de obesidad como tal.
Está demostrado, la doctora Oken, que es una persona que ha escrito bastante con relación a todo lo que tiene que ver con peso durante la gestación, encontró que entonces se correlaciona el BMI con la ganancia en peso en el niño al momento del nacimiento. En medicaciones, a uno de los medicamentos que más comúnmente usamos para hipertensión en Puerto Rico son los beta bloques, y se ha encontrado que los beta bloques disminuyen la tolerancia al ejercicio, el gasto energético disminuye, por lo tanto puede aumentar de peso a la persona. Dentro de los medicamentos que tenemos aprobados por el FDA, tenemos el afentermina con una pérdida de peso de un 5%, el fentermina con topiramato en un 10%, el localcerin un 3.5% y el Olistat en un 3%. Si se fijan en los porcientos, esos porcientos, cuando uno viene entonces mira las complicaciones médicas, uno con un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio y comiendo saludablemente, sobrepasamos ese porciento en pérdida de peso y no tenemos entonces complicaciones médicas. Así que entonces el tratamiento, las estrategias para perder peso es tener un estilo de vida saludable, consultar siempre a la nutricionista, ya que es el profesional en Puerto Rico que tiene que dar el plan de nutrición como tal, porque estamos regulados por ley aquí mismo en Puerto Rico. Se pueden dar medicamentos, se puede recomendar el ejercicio, y el ejercicio que más se recomienda actualmente, antes se creía que era el ejercicio aeróbico, ya se sabe que es el ejercicio, el resistance training, donde con el mismo peso del mismo cuerpo, uno haciendo ejercicio, utilizando bandas, uno puede perder peso, y se ha encontrado que aumenta 2 veces la masa ósea. Y también entonces, si no queda más ninguna alternativa, sería entonces haciendo una cirugía bariátrica como tal. Para uno hacer el diagnóstico entonces y ver en la prevención primaria como médico, se hace la prueba de la glicosilada, y esa glicosilada debe estar en 6.5%. Se hace la prueba en azúcar en ayuna y debería estar en 100 el azúcar. Si ese azúcar ya empieza a tener cerca de 126 miligramos por decilitro, con una glicosilada mayor de 6.5, ya estamos casi en fallo como tal, fallo de las células beta, y se puede hacer ese diagnóstico bien temprano a nivel de prevención primaria. Si vemos que entonces tiene un historial médico de diabetes, familiares con diabetes, más cercano a la papá o la mamá, especialmente la mamá, que es la que corre genéticamente, si tenemos entonces ese historial y tenemos entonces obesidad abdominal, esa paciente se le debe hacer entonces el TUAWAR para ver si lo que tiene es o prediabetes o si tiene diabetes. Si tiene prediabetes, pues con cambio en estilo de vida, completamente tú puedes revertir la condición de la enfermedad por 4 o 5 años. Así que entonces nos quedan 2 caminos que tenemos que recorrer. O queremos estar saludables o queremos estar enfermos. Primeramente nosotros como modelos de la sociedad, nosotros como médicos debemos enfatizar en tener un peso saludable, porque los pacientes nos van a ver a nosotros. Claro, esto es con excepciones de si uno tiene una enfermedad como tal, una enfermedad con donde haya un problema ya genético, pues lógicamente esa persona, si tiene obesidad, pues no es su culpa, ¿sabes? Es por un problema genético. Pero si la ingesta de alimentos es mayor de la que necesitamos para nuestra actividad física, lo que estamos desarrollando entonces es un camino para nosotros mismos y nuestros pacientes de enfermedad. Como alimentos altos en calorías, gano peso, me enfermo, 65 enfermedades uno va a tener a lo largo de la vida, vas a estar hospitalizado todo el tiempo y lo que tienes es un camino de enfermedad. Pero si queremos tener un camino de bienestar, lo que tenemos que hacer es primeramente nosotros como médicos primarios, hacer prevención primaria en cada uno de los pacientes que entre a la oficina. Chequearle el peso, la estatura, hacer el cálculo, ver el BMI y de ahí en adelante desarrollar un plan de acción para que la persona pueda estar en un peso saludable. Es una embarazada, usted es ginecólogo o ginecóloga, pues entonces se le da la consejería desde esa primera visita para establecer con esta persona cuál es tu peso actual, cuál es tu BMI y informarle a la persona. Si quedas embarazada en este momento, las únicas libras que puedes aumentar son tantas. Ya ella está informada en ese primer momento. Como experiencia, llevo 28 años en la medicina, como experiencia lo que yo he observado, y soy nutricionista desde el 2006,
Como experiencia he observado que el paciente los ginecólogos mandan a la paciente cuando está en las 24 semanas que le hicieron el tubawar, le dicen tienes diabetes. Pero todos estos factores que yo he mencionado se pudieron haber evitado si desde el primer día que la paciente entra a su oficina usted le estratifica el BMI. Así que entonces el gobierno quiere que todo médico actualmente le haga BMI a los pacientes y que le dé consejería preconcepción, que entonces la ordene, que le diga que haga ejercicio. Una terapia de conducta, ¿cómo lo hacen? Se puede hacer a través de un psicólogo como tal, si entendemos que hay un componente de ansiedad o depresión. Se hace modificación dietaria con un cambio en la nutrición de la persona y va a tener más salud y como tal va a tener una longevidad mayor. Muchas gracias.